empezando ya con la grabación. Y pues bueno, bienvenidos oficialmente a la sesión virtual de apoyo para lógica para computación del día hoy, sábado 25. Entonces, nuevamente hoy vamos a seguir practicando lo que hemos estado viendo hasta el momento. Yo les traía algunos algoritmos de ejemplo de propuesta que yo tengo, pero por supuesto, si ustedes quieren ver otra cosa, yo con mucho gusto entonces puedo estar mostrándoles ejemplos de eso, ya sea que sean ejemplos viejos que ya tengo o podemos ponernos a improvisar un poco. José Andrés me decía que si podríamos, con muchísimo gusto, José Andrés, sí. Y ahí subí un poquillo el volumen al micrófono. Bueno, sí, me decía que si podíamos ver unos cuantos ejemplos de validaciones y yo le decía que sí, que con muchísimos ejemplos. De hecho, uno de los ejemplos que tenía aquí hoy venían pensados a eso, a trabajar con eh, verificaciones o incluso podríamos ponernos nosotros acá a pues construir nuestros propios ejemplillos cortos de verificaciones. Igual PSINT, ¿verdad? Como siempre les digo y les recuerdo, es un poco limitado en lo que respecta a, ¿cómo se llama esto? A verificaciones. No tenemos una gran gama de posibilidades para verificar. Eh, no tenemos, digamos, lo que son manejo de excepciones o cosillas así. Entonces, casi que todas las verificaciones las tenemos que hacer de manera manual. Entonces, digamos, podríamos comenzar por ahí hoy. Veamos algo aquí breve. Una verificación sencilla, digamos, yo creo que yo no guardé lo que hice la semana pasada, pero digamos, num1, num2 como entero. Definir resp como cadena. Entonces, supongamos que queremos dos números para poder sumarlos, ¿cierto? Entonces, nosotros acá podríamos hacer algo como esto, que lo vimos la semana pasada, y podemos decir que primero lea como resp, y de hecho esto deberíamos meterlo en un bucle. Hagámoslo sencillo, utilicemos un booleano. Definir como lógico. Hasta que sea verdadero. Y le decimos acá. ¿Qué podría ser? Ok. De hecho, esto me sirve perfectamente para ejemplificar a lo que yo me refería. Dejémoslo hasta aquí por el momento. Si yo llego y hago esto, ¿verdad? Yo necesitaría entonces luego verificar que resp sea un número válido. El problema entonces es que lo que yo lea en resp lo voy a leer como carácter. Entonces, dicho y hecho, yo podría hacer una verificación en la cual yo asigne resp a uno de estos dos números utilizando el convertir a número. Digamos, yo podría asumir que me contestaron con una respuesta correcta y decir que si resp perdón, que convertir a número resp, yo se lo asigno a num1 o a num2 según corresponda. Lo que ocurre es lo siguiente: ¿cómo harían ustedes para estar verificando que resp pueda ser cualquiera de todos los números? Si yo, digamos, hiciera algo como esto, no sé, convertir a número resp es
mayor a 0, era así como lo estábamos, como lo estábamos trabajando la semana pasada, perdón, no, esta semana, el martes, estábamos trabajando lo de que fueran números mayores a 0. Entonces, yo puedo perfectamente acá estar verificando que el número que me vaya a ingresar siempre vaya a ser mayor a 0, aunque igual sería un poco reiterativo, digámosle, porque podríamos estar verificando directamente num. El problema es que si lo que yo ingreso en RESP no es un número, esta validación igual no tendría sentido, no se puede realizar. Si digamos yo llego y hago esto y meto esto, me va a tirar un error. Entonces tendríamos que estar verificando constantemente para las conversiones entre tipos, para los diferentes, ¿cómo decirlo? Valores que pueda adquirir una variable. De hecho, acá también tengo unas verificaciones que me pueden servir para mostrarles de ejemplo. Que a fin de cuentas a lo que llego es que en realidad las capacidades de PSIN son muy limitadas y que ustedes en realidad por el momento no deberían estarse preocupando tanto por eso. Si ustedes se fijan, hasta el momento en los proyectos que les han puesto, las verificaciones que les han puesto son más que todo como de este tipo, ¿ya? Verificaciones alternativas que ustedes quieran hacer opcionales, como por ejemplo las que yo les estaba construyendo el martes pasado, para asegurarse de que una palabra pudiera ser sí o no, al caso de preguntarle al usuario si deseaba continuar o no, usualmente eso no se les evalúa, y si se les evalúa, se les llegaría a estar como que implicando de manera muy explícita qué es lo que ocupan. Entonces digamos, eso fue algo que de hecho se me olvidó abrir. Veamos el enunciado, actividades. Ya voy a lo que me están diciendo. Es que si quiero tomar este tema porque constantemente me preguntan de evaluaciones y me parece que es muy importante que ustedes puedan distinguir entre ese punto. Sigamos, nosotros leemos acá, damos la rúbrica. Este es el proyecto 2, ¿verdad? Entonces no crean que les voy a dar las respuestas, nada más les voy a estar cubriendo esa parte. Dice, uso del formato de PCInt 2020 indicado en el campus virtual, bla, 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 bla. Declaración con nombres significativos e inicialización correcta, todas las variables según lectura oficial del curso. Definición correcta de los ciclos internos para la resolución del problema. Uso correcto de las estructuras de control. Validación de los datos ingresados por el usuario para el correcto funcionamiento del mismo. Entonces ahí es donde tenemos la validación. Pero si ustedes leen el enunciado, igual, ¿verdad? Nuevamente, sería mejor que lo hablen con sus tutores. Pero si ustedes leen en el enunciado, en ningún momento en realidad les llegan a decir que ustedes tienen que hacer manejo de excepciones. Digamos, es que aquí estoy caminando por terreno difícil, peligroso más bien. Ok, digamos acá en consideraciones, los valores faciales Sí, faciales sumados en colones sumados con los valores faciales en dólares convertidos a colones del portafolio no deben sobrepasar el dato de monto total que el inversionista indicó. Ahí tendríamos una validación. El usuario podría digitar inversiones en suma que en suma no sobrepasen el monto total que el inversionista puso a disposición en la opción 1. Ahí tendríamos otra validación. Ustedes a partir de acá, de estas consideraciones, pueden entonces ya sacar dos de las validaciones que aquí les están pidiendo que hagan. Pero vean que no necesariamente les está hablando de validaciones de tipo, de que el programa no se les caiga si les metan un tipo pues no indicado. Nuevamente entonces vamos a lo mismo. PSINT es muy limitado en lo que puede hacer. Si nosotros acá tuviéramos una limitación, ya voy por si acaso se me están preocupando, ya voy a ver lo que me dijeron. Nada más quiero terminar este pedacito. Si acá más bien nosotros tuviéramos una especificación más grande donde dijéramos, dígete dos números a sumar entre el, no sé, 0 y 5, ya no sería un poco más fácil realizar esa verificación con las limitaciones de PSINT y con lo que sabemos hasta el momento, que no hemos visto vectores, no hemos visto subprocesos ni nada de eso. En cuyo caso, nosotros lo que podríamos hacer es hacer una verificación para asegurarnos de que el carácter recibido como respuesta sea de 0 a 5. Entonces tendríamos que hacer algo como esto, que sería sumamente engorroso, por ejemplo, y decir que si resp no es
el carácter 0 y vamos a hacer un copy paste aquí. Tampoco es el carácter 1. Claro, ¿por qué me lo...? Ah, perdón, convertir a número no, pero ya no estamos trabajando de esa manera. Pero igual, qué raro que me lo pasara. Lo he dicho antes y lo sigo diciendo. Debo admitir que no me gusta esta nueva actualización de PSInt. No me da mucha confianza que a veces me lo transforme y a veces no. Entonces, me hace sentir como que no va a funcionar, pero bueno, no importa. La lógica es la misma. 3 y tampoco es 4 y tampoco es 5. O sea, vean en realidad lo molesto y engorroso que es esta verificación. Y solamente estamos verificando valores del 0 al 5. Y adicionalmente a eso, vean que condicional más, pues horrible. Tenemos un montón de condiciones juntas que tenemos que evaluar al mismo tiempo. Entonces, no voy a escribirlo todo, pero digamos algo como esto. Eh, digamos que en este caso cont se convierte en falso. Hagamos que cont venga de una vez como verdadero. Ahí puse doble, ¿verdad? Sí puse doble. Y que si se convierte en falso, bueno, de hecho, ahorrémonos ese problema, hagámoslo de acá. Que nos escriba valor no válido. Entonces, si yo llego y ejecuto esto nuevamente, ¿verdad? El algoritmo está súper incompleto, pero lo que quiero nada más ejemplificar a lo que me refiero de por qué ustedes tienen que saber escoger las validaciones que van a utilizar en este curso. Si yo llego y meto, no sé, el 2, ahí sí me funciona, ¿verdad? Me lo recibió y el algoritmo se ejecutó hasta el final. Pero si yo meto algo como el 10, ahí sí me va a decir que el valor no es válido. Pero vean que porque realmente lo que yo hice fue ir verificando que la respuesta tuviera por lo menos alguno de los caracteres que representan el número válido que estamos buscando. Entonces, este tipo de verificaciones funcionan o pues en teoría lo podríamos hacer para todos los números, pero lo que me refiero es, son más factibles de hacer en PSInt para verificaciones de tipo cortitas o chiquititas. Pero imagínense de verdad que el enunciado fuera el original, que ingrese dos números cualquiera, enteros o no enteros para verificar. Tendríamos que hacer una verificación demasiado pesada. Entonces, nuevamente, como les digo, personalmente, en lo que yo leí del enunciado del proyecto, yo no leo nada que implique que ustedes tengan que hacer una verificación de este tipo por fuerza. No es que no la puedan hacer. Si ustedes la quieren hacer, perfectamente la pueden hacer. Pero yo no leo nada que implique que por fuerza lo tengan que hacer. Por otro lado, como les digo siempre, sería siempre lo mejor que ustedes estén verificando directamente con sus tutores porque, bueno, ellos son los que tienen la palabra final, ¿cierto? Pero, primero que todo, sería el primer cuatrimestre donde yo veo que los pongan a hacer este tipo de verificaciones, porque no los hacen, porque se supone que ustedes no han visto manejo de excepciones, porque de hecho el manejo de excepciones, que son este tipo de errores, no existe en PSINT, no como tal, sino que ustedes tienen que ir por una alternativa súper larga y engorrosa como esta. Y en segundo lugar, por el hecho de que, sí, o sea, sería sumamente ingrato, la verdad, que los pongan a hacer esto. Sería como que este fuera más bien todo el proyecto, que ustedes tengan que hacer esa evaluación tan larga y tan compleja. Entonces, se resume a lo que siempre les digo, pregúntenle a su tutor, pero yo estoy casi seguro que este tipo de validación no lo tienen que hacer, sino que sería más bien un tipo de validación como las que ahorita vamos a estar viendo, validaciones más bien como de valores y cosas así, que los valores sean acordes a, que tengan valores indicados, que no excedan ni sean menores a tal número, cosillas por el estilo. Y que ahora sí vamos a ver.
Me dicen acá, ¿usted podría explicar cómo hacer que solo se marque la uno del menú y no el 2? No, porque eso sería indicarles cómo hacer el proyecto. Y recuerden que yo no puedo darles a ustedes la respuesta del proyecto. Entonces, me regañan a mí si yo hago eso. Lo más que puedo hacer es darles ejemplos de las herramientas que ustedes pueden utilizar para, tal y como lo estamos haciendo acá, o darles a ustedes pequeñas pistas, como ya les he dicho antes, que pueden o no, que las dos cosas que a mí se me ocurren, una es si ocupan que el usuario no pueda elegir, sino que siga un plan lógico para que se quiera ponerlo a elegir, y la otra que les dije que es la que yo usaría es, pues yo usaría valores booleanos o lógicos, que son valores biestado, para estar verificando que el usuario vaya siguiendo el camino que ustedes necesitan que siga, que haya cumplido con los requisitos, por así decirlo. A mano de ustedes queda cómo interpretar eso. Ya el chat no es público. El chat siempre es público. Lo que pasa es que tienen que ponerlo público, ¿verdad? Vean que yo acá puedo elegir si enviar mensajes privados o enviar mensajes a quien yo quiera. Digamos, o bueno, privados, digámosle, sí. ¿Qué significa lógico? Lógico, si te estás refiriendo a esta variable, son pues variables de tipo lógico. Recordemos que hay varios tipos de variables, ¿cierto? Digamos, están los caracteres, las cadenas, los enteros, los reales y los lógicos. Los lógicos entonces son los valores a los que yo me refiero como booleanos o booleans. Son valores biestados que solamente pueden ser verdadero o falso. Son los únicos dos valores que este tipo de variables pueden adquirir. ¿Qué hice yo? Ah, es que volvió el sí. Bueno, no importa. ¿Usted podría explicar eso, lo del cont? Sí, el cont pues es un valor booleano que yo estoy utilizando para evaluación. Vamos a poner otra vez el sí. Usualmente los valores booleanos se usan mucho de esta forma. Digamos, para yo no tener que volver a hacer toda esta evaluación tan larga a la inversa, aquí abajo, al final del hasta que, es decir, decirle que hasta que respuesta tenga uno de los valores válidos, yo puedo ahorrarme toda esa maraña de evaluaciones y nada más poner un cont. Cont es un booleano, es una abreviación de continuar para mí. Entonces, solamente puede tener valores verdadero o falso, ¿cierto? Al inicio del repetir, cont llega a tener un valor verdadero, único, ¿cierto? Entonces, vean que yo lo pongo aquí a evaluar al final del repetir, que evalúe que solamente llega a continuar el algoritmo si cont tiene valor a verdadero. O por otro lado, que el bucle se repita si cont no tiene un valor igual a verdadero. Entonces, vean que de hecho es una forma como muy explícita, los booleanos, para estar realizando este tipo de validaciones como más complejillas, de varios valores o de varios factores que dependen de varias cosas para que ustedes no tengan que realizar la evaluación dos veces, sino que pueden utilizar el valor booleano como un representante de esa evaluación. Entonces, vean que yo pongo acá cont, ¿verdad? Al principio doy el visto bueno para salir del bucle. Pero si no se me cumple con la condición que yo quiero evaluar, yo cambio el valor de cont a un valor de tipo falso, que al puro final del bucle va a ser el que él mismo me va a evaluar para ver si tiene que repetir o no. Entonces esas son las ventajas de los valores biestado. Y como les digo, es bastante, vean que es bastante intuible, es bastante lógico, por así decirlo. Esto es casi como una sintaxis muy básica del español, hasta que cont sea igual a verdadero. Repetir hasta que cont sea igual a verdadero. Si esto no se cumple, cont es igual a falso. Como si estuviéramos hablando con un cavernícola, digámosle. José Andrés me dice, ¿cómo nombres y apellidos que el usuario ponga un número, se cae el programa? Bueno, como no, con nombres y apellidos, si el usuario pone un número, se cae el programa, igual cédula, si pone un carácter de cédula, se cae. Eso es precisamente lo que yo les decía, son evaluaciones de tipos, ¿verdad? O sea, véanlo de esta forma, ¿cierto? Si yo quisiera aquí leer de una vez num 1, pues se va a caer si yo meto un carácter, porque es un tipo diferente. ¿Mm? ¿Qué está pasando? Ah, es que resp no va a quedar inicializada. Bueno, inicialicemos resp temporalmente acá, entonces como una línea vacía. Solamente para seguir con el ejemplo.
Si yo entonces, digamos, llego acá y en un 1, ojo que estamos aquí en la línea de lectura, le asigno algo que no es un número, como por ejemplo, no sé, esto, se me va a caer, porque yo estoy tratando de asignar un tipo que no es compatible con el tipo que yo le estoy pidiendo. Yo le estoy pidiendo que me dé un entero. Si yo no le doy un entero, se me va a caer. Entonces, como les digo, eso usualmente se maneja con manejo de excepciones. Pero PSInt es muy limitado en ese tipo de cosas. PSInt como tal no tiene un manejo de excepciones. Vean incluso acá en el manual. Yo a veces les digo de este manual, si nos vamos a funciones, incluso las funciones que tenemos son muy limitadas. Tenemos raíz cuadrada de, tenemos valor absoluto de, tenemos logaritmo natural, función exponencial, seno, coseno, tangente, arcocoseno, arcocoseno, arcotangente, parte entera de, que eso lo podrían utilizar para trabajar con, ¿cómo se llama? Con lo que fuera reales y enteros, pero no es tan necesario. Redondo, más cercano a X, también similar. Azar, eso luego lo vemos. Aleatorio es casi similar. Longitud, cantidad de caracteres en cadena. Mayúsculas, que retornan una versión en mayúsculas de una cadena. Y minúsculas, que hace lo mismo, pero con minúsculas. Subcadenas, que retorna una... es básicamente como hacer un corte de una cadena de caracteres y devolver una fracción de esa cadena, que en teoría lo podrían utilizar también para hacer este tipo de evaluaciones, pero vean que igual no resuelve todo el problema, tendrían que ponerse más creativos. Concatenar, que une cadenas, y convertir a número y convertir a texto, que los acabamos de ver. Entonces, lo que ocurre, sin embargo, es que si yo quisiera verificar algo como eso, digamos como un número de cédula, que son muy largos, o incluso algunos en algunos lugares pueden tener hasta números, eh, perdón, hasta caracteres, ¿cómo hacemos esa validación? ¿Me entendés? PSInt, como es tan limitado, lo hace un poco difícil, digámosle, o digamos en el caso como de nombres y apellidos, que no meta números. Estamos hablando que tendríamos que estar partiendo esa cadena, que puede ser de tamaño variable, porque hay gente que se llama, no sé, hay gente que se llama Bob y hay gente que se llama Juan Carlos, que ya es un poco más largo, o no sé, nombres, incluso no necesariamente que sean dobles, sino sencillamente un nombre muy largo. En este momento no se me ocurre. Nombre largo, bueno, no sé. Fibonacci, por poner algo, que es un nombre ya más largo. Entonces, estamos hablando que tendríamos que estar partiendo esta cadena y estar revisando que parte por parte no haya ningún dígito. Entonces, como les digo nuevamente, sería el primer cuatrimestre en PSINT que les exigen hacer algo tan minucioso. Eso por un lado. Y por otro lado, es honestamente algo que no necesariamente vale la pena. Digamos, yo no sé vos, pero yo personalmente en el enunciado del proyecto no leí en ningún momento que tuvieras que asegurarte de que los nombres y apellidos no incluyeran números o que el programa no se cayera en ese tipo de casos. Nuevamente, ¿verdad? Esto es tema administrativo y es mejor que lo consulten con el tutor. Pero lo que yo les digo es que por lo general no funciona de esa manera porque hacer eso en PSINT les tomaría cualquier cantidad de líneas de código, sería un proceso súper ineficiente porque están evaluando algo de una manera muy costosa. Vean, digamos acá yo solamente para evaluar esos números, estamos hablando de que yo ya tengo que hacer una evaluación que engloba 1, 2, 3, 4, 5 y 6 evaluaciones distintas sobre una variable que tiene que hacer cada vez que este bucle se esté repitiendo y revisándolas. Entonces, y adicionalmente a eso, estamos hablando de que no tendría mucho sentido que los pongan a hacer este tipo de cosas, considerando que hay una manera más fácil de hacerlo en los lenguajes de programación que van a ver más adelante, que es sencillamente el manejo de excepciones, o incluso sin el manejo de excepciones. Esos lenguajes tienen muchas más opciones para estar analizando cadenas y números y todo ese tipo de cosas para ustedes evitar que caigan en ese tipo de situaciones. Entonces,
Nuevamente, y lo repito siempre porque necesito que quede muy claro, consúltenlo con su tutor. Si alguno de ustedes me dice específicamente, mi tutor me dijo que sí, yo necesito estar haciendo validación de tipos y manejo de excepciones, de ahí, pues no queda otra. Tendría que sacar casi que una clase entera para yo enseñarle a ustedes sobre eso, porque como les digo, en PSINT tendríamos básicamente que estar creando nuestro propio sistema de manejo de excepciones. Pero es muy raro. No, no es muy raro, de hecho nunca habría pasado, sería la primera vez. Entonces, mi recomendación es, si les preocupa mucho, mejor háblenlo con el tutor, pero no creo que los pongan a hacer este tipo de validaciones en específico. Esa actualización me dejó sin mi trabajo. ¿Cómo así? Ese trabajo está demasiado largo y duro. Vieras que no, vieras que está bonito. El proyecto 2, léanlo con cuidado nada más, pero vieran que está bonito. Marvin me dice, buenas noches, ¿cómo podemos hacer en PSINT para validar cuando requiero números y no letras? Y que el programa no de error, sino que pida nuevamente datos requeridos. Si es posible que pueda responderme. Volvemos a lo mismo. Bueno, buenas noches, ¿verdad? Para comenzar. Pero volvemos a lo mismo. Eso es validación de tipos. A ustedes, de hecho me parece muy extraño. Es el primer cuatrimestre que veo tanta gente preguntándome por validación de tipos. ¿Sí, no? En ninguna parte del enunciado ustedes explícitamente les dicen que tienen que hacer validación de tipos y mucho menos les van a preguntar manejo de excepciones, jamás. Es más, se los pongo así. Usualmente ni siquiera en introducción a Progra les piden validación de tipos y manejo de excepciones. Precisamente por, bueno, en las primeras tareas. Porque si no me equivoco, manejo de excepciones lo ven en las partes finales del curso de intro a Progra. Entonces es hasta ese punto que ya les empiezan a pedir validaciones de tipos y manejo de excepciones, que el programa no se les caiga bajo ningún motivo. Pero usualmente en este punto no deberían de pedírselo. Porque RESP está 0, 1, 2 y 3. ¿En dónde? ¿Me estás preguntando de esta evaluación? Esta era la evaluación que yo les decía nada más, que es sumamente engorrosa, que yo estoy evaluando cada uno de los dígitos del 0 al 5. Bueno, es que aquí había guardado, no sé si fue que llegaste tarde, pero aquí yo había puesto originalmente, digite dos números a sumar entre 0 y 5. Algo así era el enunciado original. Pero este algoritmo es un adefesio, la verdad. O sea, no le den mucha pelota. Este no es un ejemplo preestablecido, sino que fueron un par de líneas de código que yo me acabo de escribir para ejemplificar eso de lo cual estamos hablando y el porqué de la ausencia de validación de tipos en PSINT. No entiendo eso, me dice. Y no estaría muy seguro de que no entender. Ah, bueno, esto mismo. Es nada más, bueno, si era eso a lo que te referías, sí, nada más está haciendo una evaluación. Ve que es una preposición de operación compleja, digámosle. Está haciendo eh, conjunciones para RESP, indicando que va a entrar en el cuerpo del sí únicamente si RESP no es 0 y tampoco es 1 y tampoco es 2 y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era básicamente para hablar, bueno, esta era otra cosa, ¿verdad? Originalmente aquí no era num1, esto era RESP. Entonces la idea era que aquí lo que íbamos a hacer era una validación de tipo de RESP, perdón, de números, donde primero lo recibíamos como RESP, como un carácter, y evaluábamos para asegurarnos de que RESP fuera un número entre 0 y 5. Entonces ve que aquí tenemos que si RESP no es ni 0, ni 1, ni 2, ni 3, etcétera, etcétera, perdón, entramos en el cuerpo del sí, invalidamos la salida del bucle y bueno, aquí escribimos Fibonacci, pero originalmente era algo así como no válido, como que la respuesta era no válida y cosas así. Entonces, básicamente eso era. Marvin me dice, buenas noches, ¿tienes algún ejemplo de cómo podemos hacer en PSI para validar cuando lo quiero? Es básicamente la misma pregunta, me parece, me pide nuevamente, sí. Volvemos a lo mismo, esos son de validaciones de tipo y manejo de excepciones. Richard me dice, es muy útil trabajar con caracteres y luego usar el comando convertir a número. Exactamente. Es sumamente útil, pero ve que es
es una validación muy larga. Digamos, si nosotros hiciéramos algo aquí como esto, ya aquí sí lo podríamos hacer. Yo podría, de hecho, quitemos esto de la suma, hagámoslo rápido. Ok. Y al puro final, si todo sale bien, ok. Entonces, digamos, ahora sí, si yo ejecuto esto, me dice, digita un número entre 5 y, entre 0 y 5. Entonces, si yo meto 6, me va a decir que no es válido y me va a preguntar otra vez, me va a pegar en el bucle. Pero si yo meto 3, ahora sí me va a dejar proceder, porque como es 3, va a llegar y donde hace la evaluación, va a ver que la condición no es cierta, porque cuando llega a evaluar esta parte dice, resp es desigual a 3. No, no es cierto. Resp tiene guardado el dígito número 3, como yo ingresé acá. Como resp tiene guardado el dígito número 3, no entramos en esta parte del cuerpo de la condición, cont no se convierte en falso, no me escribe que el número no es válido, sino que salta de una vez al si no, donde a num1 le hace la asignación de resp convertida a número. Es decir, agarra el dígito 3, me lo convierte en un número entero y me lo mete en num1. Y luego al final ya me puede reportar el num1. Bueno, claro, me salté la validación del bucle, pero como ya lo dijimos, cont no cambió a falso, entonces la validación fue verdadera y salimos del bucle y ya me lo escribe. Entonces, sí es muy útil, claro, pero ¿qué pasa si yo, en vez de revisar solamente estos números, quiero revisar cualquier número, como en un número de cédula o cosas así? ¿Me entienden? Se vuelve algo sumamente, es que es hasta ilógico ya. Yo personalmente no les pondría a hacer algo como eso. Si ustedes quieren, pueden hacer este tipo de ejercicios para practicarles. Es que es la cosa, digamos. Ponerlos ustedes a hacer cosas como esta es muy útil para ponerlos a practicar la lógica de computación. Pero estamos hablando de que entonces lo más lógico sería que el trabajo entero fuera hacer este tipo de ejercicios. Porque vean, digamos, lo innecesariamente complejo que es esta línea de código. O sea, no es como que sea algo enorme y larguísimo, pero es innecesariamente complejo. Digamos que en un programa real que ustedes estén haciendo, muy difícilmente van a ver algo como esto, porque usualmente este tipo de cosas se evita hacer. Hacer un sí tan complejo usualmente es considerado mala práctica. Usualmente uno evita tener que recurrir a este tipo de cosas. Tendría que ser un caso como que muy específico para hacer algo como esto. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿me entienden? ¿Para qué? Yo no vería mucha utilidad a que ustedes los pongan a hacer algo como esto. Entonces, una vez más, hablen con su tutor, pero dudo mucho que tengan que hacer este tipo de validaciones. Benedicto. ¿Usted ve criminal este trabajo? No vieran que no, para nada. O sea, como les digo, el trabajo en realidad está bien. Solamente lo tienen que leer con mucho cuidado. O sea, sí tiene mucho lenguaje técnico, pero eso es bueno, porque lenguaje técnico ustedes van a encontrar por todo lado cuando estén programando. Entonces, vieran que en realidad me parece que es muy buena práctica. He visto trabajos más difíciles, de hecho. No les voy a decir que está fácil, no crean que les estoy diciendo que es un queque, que es cualquier tontera. No, no, no. Si tiene su grado de dificultad, si tiene su complejidad, pero tampoco es así como que yo diga, no, los están matando. No, o sea, si ustedes vienen estudiando y han estado practicando, ese trabajo la verdad es completamente, pues, ¿cómo decirlo? Doable. Es completamente eh, posible de hacerse, ¿me entienden? ¿Por qué hasta sopa? ¿Por qué hasta 6? Me preguntan. Ojo que no es hasta 6, es hasta 5, de 0 a 5. Pero fueron números arbitrarios, o sea, solamente les estoy dando un ejemplo aquí de, por qué, de este tipo de validaciones. Marvin me dice, ya me queda claro con la explicación que acabas de dar. Gracias, con muchísimo gusto, Marvin.
Me alegra que te haya quedado claro. Igual, por si las dudas, si querés preguntarle a tu tutor, nuevamente, dudo mucho que te vaya a decir, sí, tiene que hacer manejo de excepciones y validación de tipos, porque ustedes se supone que no han visto eso, pero si querés estar completamente seguro, pregúntale. Yo apostaría, si fuera una persona que apuesta, que te va a decir que no te preocupes por ese tipo de validaciones, que son más que todo validaciones como de este tipo, bueno, de este tipo no, de valores o cosillas así como las que tenemos acá, que ahorita, bueno, y vamos a ver. Voy a intentar apurarme, gente, porque estoy dedicando mucho más tiempo de lo que esperaba a esto. Entonces, si alguien más me preguntó sobre este tipo de cosas, no voy a dar tanto, sí voy a contestar, obviamente, no los voy a ignorar, pero no voy a dar tanto énfasis porque necesito que nos movamos. No hemos visto ninguno de los ejemplos. José Andrés me dice, más o menos yo lo hice y estuvo muy duro y estoy mejorándolo y darle una estética más bonita. Ok, excelente, sí, claro, si ustedes lo hacen por su propia como cuenta, perfectamente válido. José Andrés me dice, pero sí lo sentí duro, mucha matemática financiera. Es que, como les digo, sí tiene su dificultad, pero vieran que no es gran cosa. Y siempre, bueno, no siempre, pero usualmente se les va a buscar meterle ese tipo de cosas para que no se acostumbren a que de ahí los códigos sea algo así súper simple como, no sé, digite uno, dos o tres y le muestro un resultado específico, sino que usualmente se busca como orientarlos a una situación que pueda emular una vivencia real, digámosle. Entonces, es más que todo como buscar las cosas ahí técnicas y las fórmulas en realidad ahí están. Vean que ustedes les dan las fórmulas, no se las dan regaladas, pero sí les dicen cómo calcular todo. Digamos, vean acá esto. No, nuevamente, no les voy a dar la respuesta, entonces no me digan cómo hacer esto en código, porque no puedo, pero ya hemos visto suficiente. Es que es la cosa, ustedes tienen que saber integrar, eso es lo que se busca, que ustedes sepan integrar los conocimientos. Entonces, con lo que ya hemos visto, ustedes son más que capaces de integrar esto en código. Nada más tienen que saber que el MI se obtiene a raíz del UEF, que en otra parte les decía cómo calcularlo, multiplicado por la variable tasas de interés dividido entre 360 multiplicado por la variable de A. Entonces, es más que todo como lógica y buscar pues los términos que no conozcan. Richard me dice, en una tutoría yo le pregunté eso mismo al profe sobre el proyecto uno y él afirmó que sí, que se castigaba el trabajo si el programa se cae por ese error. Por error de asignación de tipos, Richard, para el proyecto uno incluso. Me suena raro. O sea, ustedes tenían que evaluar que les metieran los tipos. Ojo, ¿verdad? No es que ustedes, porque no sé si será que eso fue lo que él entendió. No es que ustedes usen las variables adecuadas, porque eso sí siempre se los evalúan. Que digamos que si yo voy a usar, que si yo voy a ingresar nombres, yo tengo que usar una variable de cadena. Que si yo voy a usar, no sé, un tipo de variable que puede tener decimales, entonces tengo que usar una variable de tipo real. Pero ese tipo de cosas que el programa no se caiga, si yo meto un número cuando estoy pidiendo un nombre, o al revés, que yo meta un nombre cuando me está pidiendo un número, eso usualmente en lógica no se hace. Me suena extraño. O sea, legítimamente yo tendría que sacar una clase entera para enseñarles ese tipo de trucos, porque a menos que hayan cambiado el material y sea algo completamente nuevo, eso ni siquiera les salía en el material. Sin más. Alejandro me pregunta, ¿hay alguna forma de devolverse al inicio de un bucle? Antes de tiempo en PSInt, no. Tendrías que estar básicamente englobando algo en una condición. Digamos, bueno, no se considera respuesta si lo hago en un ejemplo muy diferente. Digamos, modifiquemos este ejemplo. Si yo hiciera algo como esto y le digo que si resp es f, opa, perdón, si resp es igual a f, o al revés más bien, que si está en ejecución esto. De hecho, hagamos esto. Inicializamos num1 en 0
y decimos que si resp es igual a f, entonces num1 obtiene 5 multiplicado por 15, por poner algo. Entonces, bueno, sí, igual siempre va a salir del bucle. Es un ejemplo muy escueto, pero por decirte algo, por ejemplo, ve que acá, si yo pongo cualquier cosa como respuesta, el número va a ser 0. Pero si yo pongo f, el número se convierte en 75. Eso quiere decir que si yo pongo cualquier cosa que no sea f, efectivamente me estoy saltando toda esta parte del código, a menos que yo cumpla con esta condición, o alternativamente que no la cumpla. Yo puedo cambiar la condición para que sea una condición negativa. Muy buenas noches, Alejandro. Richard me dice, profe, ¿cómo entiende usted esta operación? Eso es lo que les acabo de decir que no les puedo decir. Richard me dice que sí. Vean, hagamos esto. Voy a hablar con mi supervisor, Richard, porque me parece muy extraño, incluso considerando que me siguen preguntando eso. Sería, como les digo, el primer cuatrimestre en lo que hacen esto. Entonces, como ya ahorita van a ser las 8, hoy voy a seguir con el tipo de verificaciones normales que les quería enseñar hoy y todo. Y voy a hablar con mi supervisor apenas termine hoy la sesión y le voy a preguntar si eso es cierto o si fue un malentendido. Y en caso de que sí sea cierto, la siguiente sesión, martes, yo les traería toda una sesión planificada para pues, ver ese tipo de verificaciones. Si no, si hubiese sido un malentendido, entonces pues te recomendaría que hables con tu tutor para aclararlo todo y seguimos como normalmente sería. Es falso eso, dicen por acá. Yo tengo 4 veces en esta materia y nunca piden exactamente, sí, me parece muy raro, porque nunca, o sea, se supone que ustedes no ven manejo de excepciones hasta casi que 2 cursos más adelante, casi, no exactamente, pero casi. Un ejemplo que el menú que se marque cronológicamente, como que el menú que se marque, perdón, no te entendí muy bien acá lo que me estás diciendo acá. Richard me dice, gracias, profe. De hecho, ya sacó de la duda de la fórmula que quería saber, era el orden, es decir, primero las multiplicaciones y luego la división. Ah, eso pues, recordemos que eso tiene mucho que ver con lo que sería la, ay, se me fue la palabra, la precedencia, ¿verdad? Entonces, con respecto a lo que sería la precedencia, nada más recuerden cuál era el orden de las precedencias, que lo habíamos visto en las primeras sesiones. Entonces, primero iban las operaciones de tipo aritmético, ¿cierto? Luego iban las de tipo relacional, luego las lógicas y por último las de asignación. Y luego tenemos que considerar la precedencia entre los operadores de cada categoría, siendo las aritméticas, que era primero eh, no, era el negativo, eso siempre se me confunde, negativo de exponenciación, pero bueno, no importa. Aquí no hay ni negación ni ni negativo ni exponenciación, entonces no hace falta. Nada más tenemos que recordar que uno de esos dos, que esos dos eran los dos primeros. Luego teníamos la multiplicación y la división, luego suma y resta, y así íbamos y así íbamos. De hecho, les di más respuesta de lo que les quería dar, pero no importa. No creo que me regañen por eso. Alejandro me dice, la validación de tipos no está en el material, se podría apelar si lo califican. Como estudiante, yo les diría que esto que dice acá Alejandro es muy válido. Recuerden que ustedes cuentan, ¿verdad? También con FEUNET, ¿cierto? Entonces, por eso es que siempre les digo, mejor asegúrense bien porque suena muy extraño eso. Por acá me dicen un ejemplo que el menú se marque primero la 1 y después la 2 y las 3. Ah, ok, eso me lo siguen preguntando y nuevamente les digo, yo no les puedo dar esa respuesta. Esa respuesta nuevamente del proyecto. Sería darles la respuesta. Ya les he dicho muchas pistas con respecto a esta pregunta en específica, de hecho. Entonces, es lo único que puedo hacer, mis disculpas. Hasta que la entrega del proyecto haya pasado, no les puedo decir específicamente cómo es que yo resolvería esto. Nada más les puedo dar esa idea general.
Richard me dice, profe, ¿por qué no vemos un poco de array? Eh, porque vean todo lo que hemos tardado en ver estos ejemplos y se supone que los arreglos no los empezamos a ver hasta a la siguiente parte del cuatri, la cual no se preocupen, empieza de hecho de este martes en 8. De este martes en 8 empezamos a ver arreglos. Entonces ya casi. Por el momento yo necesito que estemos bien claros con toda esta info. Pero bueno, vamos a continuar entonces porque ya son casi las 8. Entonces veamos por lo menos unos cuantos de los ejemplos que tenía para hoy. Igual si alguien tiene alguna duda específica, más que bienvenida. Nada más por favor no me pregunten más de el proyecto si es una pregunta que implica que les dé la respuesta, porque recuerden que no es ni siquiera que no se las quiera dar, sino que no me tienen permitido a mí contestar ese tipo de preguntas. Entonces, entre lo que me han preguntado, yo diría que lo más relevante, bueno, lo más relevante que quiero ver, primero quiero que veamos Fibonacci para que practiquemos lo que es la lógica de fórmulas. Me gustaría que veamos este para una validación. Y este es un ejemplo muy bonito de validaciones también, aunque este yo lo quería emparejar con este. Pero, bueno, sería muy bonito practicar el for. No importa. Podemos dejar eso para de hoy en 8. Comenzamos entonces hoy con Fibonacci. Este es un algoritmo de Fibonacci. Yo no sé los que sepan o no qué es Fibonacci. El Fibonacci es una secuencia numérica que ustedes, curiosamente, encuentran en muchos lugares en el mundo. Digamos, a partir de la secuencia Fibonacci se ven muchos patrones en la naturaleza, como espirales, en muchos corales y cosas así. A partir de ella, de hecho, se sacan varias fórmulas matemáticas para muchas cosas. Se le conoce, a partir de Fibonacci se saca lo que es el famoso número áureo y bla, bla, bla. Es toda su propia materia de matemática. Incluso inspiró una de las mejores canciones eh, de metal alternativo para los que les guste Tool. Pero bueno, el punto es que entonces, Fibonacci es una secuencia que sigue estos números acá. Va de 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Y para los que no lo hayan podido ver todavía, si no conocen Fibonacci, este patrón en realidad tiene una secuencia lógica. Vean que cada número es el resultado de la suma de los anteriores, excepto, por supuesto, los primeros, porque 0 más 0 siempre va a dar 0. Entonces, la única excepción serían esos primeros números, donde el primero es 0, el segundo es 1, y a partir de aquí comenzamos a sumar. 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 2 es 5, 5 más 3 es 8, y así vamos, y así vamos, y así vamos. Y así va incrementando Fibonacci. Entonces, la manera formal en la cual usualmente presentan Fibonacci como una fórmula matemática es que llegan ustedes y les dicen que Fibonacci es igual a, digámosle, n más, Word siempre, bueno, no importa, por hoy voy a ignorar Word. O más bien hagámoslo así, n menos 1 más n hasta el infinito. De hecho, no era exactamente así, pero la idea es esa, porque se supone que n debería ser el primero. Entonces, más bien sería como n más n menos 1. No, n menos 2 más n menos 1 es igual a n. Y así va hacia ambas direcciones. Entonces, tenemos que Fibonacci, ya tenemos como la lógica del cómo funciona, ¿cierto? Fibonacci funciona constantemente sumando los números anteriores y los siguientes. Entonces, nosotros hablándolo, podemos ya comenzar a entenderlo, podemos tener una idea de cómo funciona. Si yo agarro un papel o les doy a cada uno de ustedes un papel y les digo, bueno, comienza a calcularme la secuencia de Fibonacci, nosotros como humanos ya podemos inferir cómo hacerlo. Podemos incluso crearnos nuestra propia secuencia, entre comillas, basada en número de Fibonacci, que yo les digo a ustedes, háganme una secuencia igual a la de Fibonacci, pero que empieza a partir de, no sé, 3.
bueno, no, 3 no, pero 3 forma parte de, pero que empieza a partir de, no sé, del 12. Entonces que ustedes agarren y hagan 11 más 12, bla, y tal número más 12, bla, y así van, y así van, y así van. Pero ¿cómo traducimos eso nosotros a computadora? Esa es la cuestión. Entonces, usualmente este era un ejemplo que yo usaba más que todo para practicar el for y el manejo de movimientos de variables antes de meterlos a lo que es arreglos, pero me pareció que verlo hoy sería muy útil tanto por el hecho de que ya ahorita vamos a ver arreglos, como por el hecho de que se me confunden mucho con lo que son esa traducción lógica de una fórmula a código de PSINT. Entonces vamos a comenzar a verlo. Voy a ver nada más brevemente acá que me dijeron. Alejandro me dice, bueno, no, eso ya lo habíamos visto. Michelle me dice, parece inducción. De hecho, Michelle, es muy bonito que me digas eso porque Fibonacci se usa mucho para lo que es inducción. Entonces, cuando ustedes empiecen a ver, de hecho no, Fibonacci es inducción matemática, pero cuando ustedes empiecen a ver recursión en programación, uno de los ejemplos más chivas que ustedes pueden hacer con recursión es Fibonacci. Pero sí, de hecho, Fibonacci es inducción matemática. Ok, entonces, el código. Vean que yo llego y defino acá estas variables. Yo tengo A, B, C, I y final como enteros, ¿cierto? Inicializo solamente C, B y A. C lo inicializo como 1, B lo inicializo como 0 y A lo inicializo también como 0. Entonces, aquí llega y me dice, digite cuántos dígitos de la secuencia Fibonacci desea mostrar. Entonces, vean que yo acá, esta línea y la respuesta que la llego a leer sobre la variable final ya me implican qué es lo que hace la variable final. Me indica el número, o no el número final, sino más bien eh, la cantidad final de números en la secuencia a mostrar. Ojo que, ¿verdad? Está preguntando cuántos dígitos de la secuencia. O sea, yo no, si yo llego y le digo a Fibonacci, o bueno, al algoritmo que me muestre 2, yo no le estoy diciendo que me muestre hasta el 2. Yo le estoy diciendo que me muestre 2 dígitos de la secuencia. Es decir, me va a mostrar el 0 y me va a mostrar el 1. Ojo que no me va a mostrar este 1, porque este número sería el tercer dígito de la secuencia. Hago una pequeña pausa para recordarles, yo aquí les estoy explicando cómo funciona mi algoritmo, ¿verdad? No crean que final siempre se va a necesariamente significar eso o que necesariamente esta es la única forma de hacer un Fibonacci. Se los estoy explicando para que entiendan por adelantado qué es lo que hace la variable final en mi algoritmo, que es sencillamente eso, que indica cuántas variables, perdón, cuántos dígitos en la secuencia, en el patrón de números, me va a mostrar. Entonces, explicar el algoritmo. Tranquilo, José Andrés, no hemos empezado. Nada más he explicado esto, que final lo que indica es la cantidad de números en la secuencia a mostrar. Si yo, digamos, por ejemplo, le digo 5, no necesariamente me va a mostrar el 5, sino que va a mostrarme el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto dígito. Es decir, me va a llegar hasta el 3. Ok. Entonces, venimos acá y... ¿Qué es esto? Como, bueno, ya me acordé. Perdón. Eso debería estar en mayúscula. Y ahora sí. Me comienza escribiendo un 0. Aquí yo les tenía una pregunta. Esto lo podemos ver al final, pero si ustedes quieren la pueden ir meditando. ¿Qué sucede en caso de que final sea igual a 0? Es decir, si aquí me contesten con 0. Entonces, comienza básicamente lo que es el cuerpo del proceso de Fibonacci. Vean que es solamente un simple para. Las instrucciones para que psint me ejecute Fibonacci. Y yo le digo, para i, obteniendo un valor igual de 0, hasta final menos 2, con paso 1, hacer lo siguiente. Entonces, primero escríbame A sumando C. Esto estaría indicando la secuencia actual en la cual nos encontramos en Fibonacci. Ojo que en un principio A es 0 y C es 1, ¿cierto? Luego entonces llega y dice a B, que no lo habíamos utilizado todavía,
le asignamos el valor de C. Esto es un depósito temporal de los valores de C. Luego dice que a C se le llega a asignar A más C, que se podría decir que es una actualización del valor actual. Vean que acá nosotros mostramos A y C como el valor actual en la secuencia. Es decir, hagamos una pequeña pausa acá. Si nosotros estuviéramos en la primer parte de la secuencia Fibonacci, ¿verdad? Aquí él habría llegado y me habría, bueno, primero me había escrito el 0 fuera del bucle, pero vean que acá lo que hace es sumarme 0 más 1, porque recuerden que C comienza en 1. Me muestra 1, es decir, ya llevaríamos 0 y 1. Eso implica que estamos en el 1 de la secuencia Fibonacci, ¿cierto? Porque ya escribimos el 0 fue antes del para, recuerden. Entonces, tenemos ya en mente que 1 es nuestro valor actual. A B le asignamos temporalmente el valor de C, que era 1. A C le asignamos el valor actual, que era la suma de 0 más 1. Y luego a le guardamos el valor previo, que es lo que ahora tenemos en B. Yo sé que acá probablemente más de uno se me está perdiendo, no se preocupen. Precisamente por eso quería ver este algoritmo, porque es un poco más complejo, a pesar de ser más corto de lo que usualmente vemos, es un poco más complejo de lo que usualmente vemos. Voy a hacer un último repaso un poco más por encima. Vean que la lógica es la siguiente. Básicamente C estaría representando ¿cómo decirlo? Es como un depósito del valor actual en el cual nos encontramos de la secuencia. B nos funciona como un depósito temporal para no perder los valores de C una vez que queramos alterar C. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros necesitamos alterar el valor de C. C necesita actualizarse cada vez que haya un incremento en la secuencia. C no va a valer lo mismo la siguiente iteración. ¿Por qué? Porque si C representa el valor actual en el cual nos estamos posicionando, tenemos que ir avanzando, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? El problema es que nosotros requerimos C para hacer otros cálculos. Si yo no guardo el valor de C en B, van a estar ocurriendo una de dos cosas. O actualizo C al valor actual antes de estar guardando su valor en B, y entonces luego cuando yo ocupe el valor previo, ya no me va a existir porque voy a estar borrando acá. Cuando yo actualizo C, convierto, digamos que esta línea no exista. Yo llego y convierto C en A más C, ¿cierto? Pero entonces cuando yo ocupe guardar en A el valor que antes tenía C, ya esto no me va a servir. Aquí va a haber un error lógico, porque recuerden que yo necesito saber, para yo obtener el valor actual aquí reportado, yo necesito saber cuál era mi valor antiguo. Recuerden que Fibonacci siempre comienza sumando el número anterior más el número actual, ¿cierto? Como Fibonacci comienza sumando el número anterior más el número actual, yo cuando llegue a este punto, C va a tener una suma ya hecha. Entonces aquí se me va a estar atorando, por así decirlo, en un bucle infinito. Se me va a estar atorando en el mismo número. Bueno, no en el mismo número, pero me refiero, yo aquí estaría guardando en C el valor de A más C y A estaría guardando básicamente también el valor previo de A más C, porque yo estoy haciendo que C sea A más C y A es igual al valor ya actualizado de A más C por la secuencia que tiene PSInt. Entonces, básicamente, a partir de este punto, yo estaría sumando el mismo número una y otra vez, una y otra vez. La otra situación sería más bien que no actualice C, en cuyo caso yo puedo hacer algo como esto. Pero vean lo que ocurre en este caso. Escribimos el valor actual de A más C, ¿cierto? En A yo llego a guardar entonces ahora el valor de C, pero ya C no tiene el valor actual. En este momento ahora C estaría representando una parte del valor actual nada más. Entonces,
ocupamos, indiferentemente de qué, esas tres variables para hacer ese juego de valores, para seguir esa secuencia lógica. Nuevamente, hago un intento más por recorrer este algoritmo. Vean que la lógica es A más C para representar el valor actual del ciclo en el que nos encontramos. B para estar guardando temporalmente el valor que C tenía previamente. El valor que C tenía antes de la suma de A y C era el valor que antes se había obtenido como valor actual, digámosle. La suma de A más C se llega a estar englobando en C. La razón por la cual yo lo guardo en B es porque ahora voy a actualizar el valor de A más C guardándolo en C precisamente. Una vez que yo guardé este valor en C, ya puedo proceder a guardar el valor que yo tenía en B en A. Habiendo actualizado ambos valores, yo puedo volver a hacer la suma para adquirir el siguiente valor. Entonces vean que es una transformación en código de esta secuencia. El número anterior más el actual me da el siguiente. Entonces es básicamente como que yo haga eso paso por paso. Voy una vez más, por si acaso. Bueno, no una vez más, sino por si acaso. Si yo estuviera en 2, tenemos que 2 fue el resultado de 1 más 1, ¿cierto? 2 fue el resultado de A teniendo un valor 1, C teniendo un valor 1. Una vez que yo obtuve el 2, lo que procedo a hacer, es más, veámoslo aquí así. Una vez que yo obtengo el 2, lo que procedo a hacer es guardar este 2 en B. Una vez que guardé este 2 en B, lo que procedo a hacer es actualizar C para obtener el siguiente valor actual, donde entonces yo llego y hago 2 más 1 es 3. No, disculpen, ahora el que me confundí fui yo. Guardamos 2 en B. Ajá. Ah, no, ok, guardo, sí, ya, disculpen, ok. Guardo el 1, ¿verdad? No era el 2, guardo el 1 en B, ahí fue donde me confundí. Yo guardo el valor de C, que era 1 en este momento en B. Luego agarro C y ahora sí lo actualizo y le digo que C es lo que sería el valor actual que acabamos de exponer acá. C viene a ser entonces 1 más 1 y se convierte en 2. Y en A guardo el valor previo de C, que el valor previo de C dijimos que era uno de los dos unos. Porque la siguiente vuelta, cuando yo quiera escribir 3, lo que yo hago es sumar 2, que lo guardamos acá, más 1, que lo guardamos acá. Ahora sí, voy a ver los comentarios y a intentar, bueno, no, intentar no, a ver qué dudas les dejé, porque yo sé que esto es algo un poco como, es difícil de explicar y es un poco confuso de entender. Igual yo con mucho gusto les puedo pasar este algoritmo para que lo practiquen e igual les voy a dejar esto, bueno, para que lo practiquen, no, para que lo analicen, y igual les voy a dejar esto acá por si acaso quisieran verlo. José Andrés me dice, ¿me puedes volver a explicar el algoritmo? No lo entendí. B es igual a 0, C es igual a 0 más 1, B es igual a 2, así sucesivamente, así es. Dylan me dice, profe, no conceptualizo la línea del para, y José Andrés me dice que por favor. Sí, con muchísimo gusto, vean. La cosa es como sigue. Vamos a ver. Es que de verdad es un poco complicado de explicar, porque aunque el algoritmo en sí sea sencillo, la traducción a código es algo difícil. Vamos a ver, quizá si lo intento hacer un poco más gráfico. Ok, tenemos entonces tres variables, ¿cierto?
Tenemos que Fibonacci nos dice que para cualquier punto de la secuencia actual, tenemos que estar mostrando la suma de los dos números anteriores. Nuestros dos números anteriores van a ser B y C. No, A y C, perdón. B queda por abajo. Entonces, cada secuencia actual va a representar la suma de A y C. Si estuviéramos en 8, eso implica que A y C es 3 y 5. 3 y 5. Entonces, yo comienzo mi iteración, por así decirlo, del bucle Fibonacci diciéndole al usuario, el siguiente número es 8, porque es 3 más 5. Ok, listo. Ahora lo que sigue es para mí calcular el siguiente paso en Fibonacci. ¿Qué pasa? Que en PSInt yo tengo que hacer esto de manera secuencial, ¿cierto? No es tan sencilla como que yo nada más vuelva a ver para atrás y me acuerde. Yo tengo que traducirle a PSInt que él tiene que ver los números que tenía para atrás y recuerde cuáles eran. ¿Qué hago entonces? Bueno, hago lo siguiente. Yo agarro estos dos números y necesito convertirlos de tal forma que la próxima vez que yo los sume me dé el siguiente número de la secuencia. Es decir, yo necesito de alguna manera hacer que PSInt, que lo siguiente que tenga que hacer cuando este bucle vuelva a iniciar, sea que aquí hay un 5 y aquí hay un 8. ¿Por qué? Porque recuerden que el último número en la secuencia fue 5 y el número actual en este momento en la secuencia es la suma de este 5 más este 3, siendo 8. Entonces yo hago lo siguiente. Yo agarro el B, me lo traigo para acá, la variable B, y le digo psint, para que no se le olvide, en B guárdeme el último número que hemos sacado hasta el momento, pero que no es el actual. Recuerden que el actual es la suma. Es más, vamos a hacer algo como esto. Vamos a hacer una nubecita. ¿Dónde era que estaban las nubes? Acá. Esta nube me va a representar el valor actual. Vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos a mover esto. Esta nube me va a representar el valor actual. Elegí una nube porque esto no es una variable. Esta nube no existe. Vean que yo acá, yo no estoy guardando este 8 en ninguna variable. Yo solo estoy reportándola. Entonces, digamos que aquí estamos en el valor actual 8. Este valor no se existió, solo se reportó. Entonces, yo ahora lo que necesito es que este valor abstracto que no existe, psint me lo esté recordando y que también me esté recordando el valor mayor que llevábamos hasta el momento. Entonces, yo agarro y hago esto, psint. Como voy a trabajar con estos valores, necesito que me agarre esta variable b y a la variable b me le asigne el valor máximo que teníamos. Entonces, yo voy a sacar esto de acá y lo voy a meter aquí. Bueno, en teoría esto queda igual, porque en realidad hace una copia. Entonces, guárdame esta copia acá, aparte. Vamos por este paso. Luego vamos al siguiente paso de la suma, donde yo le digo, ok, psint, lo siguiente que ocupo que haga es que me convierta el valor en la nube, el valor que es nuestro valor actual, en el valor máximo que llevamos, que era el que teníamos en C. Entonces, para eso yo necesito que usted aquí en C me sume los valores de A y de C. Entonces, psint agarro y dice, ok, yo agarro 3 y se lo sumo a 5, me da 8 y este 8 lo tengo que guardar en C, ¿cierto? Ok. Recuerden precedencia, ¿verdad? Si nosotros vemos aquí esta operación, ¿qué les dije que era primero? Es más, transformemos esta operación acá como si no fueran variables. La operación con los valores actuales de estas variables, ¿qué me está haciendo aquí? Bueno, no importa. Sería lo siguiente, se obtiene 3 más 8. Yo les dije a ustedes, lo primero son los aritméticos, ¿verdad? Vean que aquí tenemos dos tipos de operadores. Tenemos aritméticos y de asignación. Entonces, lo primero son los aritméticos. Solo tenemos un operador aritmético, sin embargo, entonces no nos tenemos que preocupar por los diferentes operadores aritméticos. Entonces, nada más hacemos la suma. Ay, perdón, 3 más 8 no, es 3 más 5. Ok, entonces ahora simplemente hacemos la suma y esto nos llega y nos da 8. ¿Qué sigue después, según la precedencia? Los operadores de asignación. ¿Qué es esto? Entonces yo a C le asigno 8 y tenemos que C ahora estaría guardando el valor de 8, ¿cierto? Entonces eso es básicamente lo que acabamos de hacer. PSIN llega, A tiene un valor de 3, C tiene un valor de 5, A más C es 8 y eso lo guardo en C. Listo.
Ya estamos hasta este punto, así es como están nuestras variables, ¿cierto? Ok, vamos entonces al último paso en la secuencia que llega y le dice psint a guárdele lo que tenemos en B. Entonces, psint agarra a, saca lo que tiene en B, le hace una copia y se lo guarda en A. Listo, ok, ahora sí estamos. Acaba el bucle. Acaba el bucle, aumenta el contador, bla, 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 bla. Digamos que no hemos terminado nuestra secuencia. Ahora que acaba nuestra secuencia, ahorita les explico cómo tiene la lógica de la secuencia, pero por ahora veamos el relleno. Ahora que acaba la secuencia e ingresa en una nueva iteración, nuevamente entramos a la línea de escribir A más C. Entonces llega y hace, ok, A más C. A más C es 5 más 8, ¿cierto? 5 más 8 es 13. Vean que dicho y hecho, el paso siguiente, estábamos aquí, ¿cierto? El paso siguiente es 13 como valor actual, que es la suma de lo que ahora son A y C. Ahora sí quedó un poco más claro. Debería comenzar de una vez con este tipo de ejemplos cuando yo quiera mostrar este tipo de algoritmos. ¿Qué tal? ¿Quedó más claro el cómo funciona? Sí. Ok, excelente entonces. Ahora, lo que sería la lógica detrás de la secuencia es sencillamente la siguiente. Para que funcione mi Fibonacci, yo necesito siempre comenzar desde cero. Igual Fibonacci siempre comienza desde cero. La cosa es que, por cómo funciona mi fórmula, cero no es un valor aplicable, es una excepción. Vean que yo mismo les dije, el cero aquí es una excepción, porque siempre comenzamos con cero y luego seguimos con uno. Uno no hace cero más cero es igual a uno, o cero más menos uno es igual a uno, jamás. Entonces yo lo que hice fue sencillamente escribir acá desde un inicio, cero, y luego que me empiece a contar a partir de uno. La razón por la cual llegamos a final menos 2 es por un ajuste dependiendo del número que yo le tire. Si yo le digo que me muestre los primeros tres dígitos de Fibonacci, él me va a mostrar 0, 1 y 2, ¿cierto? Si yo le pongo final nada más, me va a mostrar hasta 5. ¿Por qué? Porque ocurren dos cosas. Primero que todo, el 0, recuerden que está escribiéndomelo fuera del bucle, entonces ahí hay un número adicional. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 números. Luego, me está escribiendo un número adicional porque yo no estoy incluyendo el i dentro de la fórmula Fibonacci y no tengo ni que hacerlo. Entonces lo que va a pasar es que una vez que me haya mostrado el último número que yo quería que me mostrara, si digamos en este caso fuera menos 1 para ajustar el 0, ahora que hice este ajuste, llega y me hace, me muestra el primero ya escrito, ¿verdad? Antes del bucle, y luego llega y me muestra 1, 2 y 3. Resulta ser que cuando él llega en 2, debió haber parado en 2, pero sigue una vez más porque él llega a evaluar que me vaya a estar mostrando los valores, recuerden, de 0 hasta el valor final, que en este caso habría sido menos 1. Perdón, 3 menos 1, 2. Entonces, me estaría iterando este bucle en la iteración 0, la iteración 1 y la iteración 2. Entonces, tenemos que, me estaría aún así escribiendo tres dígitos diferentes adicionales al 0 que ya teníamos. Entonces, yo necesito hacerle un ajuste adicional por el hecho de que psint, como ustedes recordarán, me está iniciando el bucle a partir de 0. Alternativamente, como yo no uso i, pude perfectamente haber hecho algo como esto.
Si se preguntan por qué lo hice de esa otra manera, es porque, como les digo, usualmente este ejercicio lo habríamos visto en un punto diferente, como seguimiento a otro ejercicio diferente. Entonces, usualmente yo lo escribí de esa manera, de 0 a -2, para que fuera un poco menos intuitivo. Y usualmente el ejercicio es eso, que yo los pongo a ustedes a averiguar el por qué yo lo hice de esa manera y cuál era esta otra alternativa. Como hoy no estamos trabajando eso, entonces pues les acabo de dar la respuesta del por qué. Michelle me dice, claro, mucho más fácil de entender. Con muchísimo gusto, Michelle. Ah, bueno, no me dice. Bueno, sí, gracias. No importa. En todo caso, me alegra que hayas entendido. Ok. ¿Qué tal vamos hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Vamos claros? ¿Lo puedes pasar? Me dice José Andrés, con muchísimo gusto. Nada más voy a borrar aquí un par de líneas en blanco para asegurarme de que Webex no se me pongan esas cosas de que me dice que el algoritmo es demasiado grande como para pasarlo. Ustedes ahí luego lo pueden separar. Yo lo estoy pegando, como les digo, ¿verdad? Para poder pasárselos. Ahí, ahí está. ¿Qué les iba a decir? Ah, bueno, si alguien tiene alguna duda que me quiera hacer o algo así, igual síganmela escribiendo. Nada más voy a continuar diciéndoles que la idea principal del por qué quería que viéramos este algoritmo hoy es precisamente para que vean que, bueno, primero que todo hay fórmulas más difíciles y más complejas a traducir a código. Las que ustedes tienen en realidad no están, no les estoy diciendo, ¿verdad? No crean, no los estoy disminuyendo y no les estoy diciendo lo que ustedes tienen es cualquier cosa, no, 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 no. Como les dije, si tiene su nivel de dificultad, pero les estoy diciendo, vean que hay cosas que podrían ser incluso más difíciles. Y segundo, que vean que tienen que intentar pensar, como siempre les digo, de una manera flexible, que cuando tienen que hacer una fórmula, traten de no romperse tanto la cabeza diciendo, tengo que buscar en internet cómo hacer yo esa fórmula o qué. No, no. Este algoritmo yo lo escribí. Yo esto no lo saqué de internet. De hecho, probablemente haya algoritmos, no, probablemente no, hay algoritmos más efectivos que usan recursividad, solamente que recursividad no lo han visto, entonces tuve que adaptarlo. Pero bueno, mi punto es que entonces hay algoritmos más efectivos, pero yo construí este según mi propia creatividad e imaginación. Entonces, cuando ustedes tengan que transformar una fórmula, es exactamente lo mismo que con cualquier otra cosa. Hacer código siempre se reduce a ese mismo principio. No es seguir una fórmula rígida y específica como una receta de cocina. Es traducir lo que ustedes necesitan que el algoritmo haga en un lenguaje que la computadora lo pueda entender. En este caso, yo le traducí a mi computadora en PSInt cómo hacer para que ella me recuerde los dos valores anteriores en una secuencia, que me los sume para mostrar el valor actual en el cual yo me quiero posicionar, y que a partir de esos dos valores que me los guarde en diferentes posiciones para poder actualizar el valor máximo y el valor mínimo para el siguiente número en la secuencia. Entonces, básicamente eso es. Muy probablemente, José Andrés. Bueno, perdón, ya voy a leer. José Andrés me dice, una pregunta, cuando le doy 10.000, ¿por qué PCInt me tira error? Muy probablemente es un error de que te está saliendo de los valores válidos. Recordad que PSInt, ¿verdad? Es una, perdón, PSInt, Fibonacci, ¿verdad? Incrementa de forma exponencial. Digamos, si yo meto, bueno, no exponencial, pero de una manera muy exponencial. Si yo meto 5, ¿verdad? Es muy cortito. Pero cuando yo empiezo a meter 20, ve que los números van a ser cada vez mayores. Porque es la suma del anterior con el actual. Ve, cada vez son más grandes. Si yo meto un valor muy grande, como 10.000, me dice que no coinciden los tipos, pero muy probablemente lo que está pasando es que el valor siguiente que debería tener ya excede el tamaño que una variable puede tener. Recordemos que las variables tienen un tamaño límite en bytes. Entonces eso es lo que está pasando. Pero me gusta mucho esa curiosidad, de verdad, José Andrés. Excelente que hayas descubierto eso. Dylan me dice, profe, ¿me explico otra vez del por qué el final -2? Sí, claro. Ocurren dos cosas, Dylan. Recordá que
final lo que representa es el número de dígitos en la secuencia de PCInt que yo quiero, bueno, que el usuario quiere que se muestre. Entonces, si él me dice 10, no es que yo le enseñe hasta el número 10, porque vean que incluso no está 10 en la secuencia, sino que sería que me enseñe 10 números en la secuencia Fibonacci. Entonces sería el primero, el 0, este el 2, este el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, me va a mostrar todos estos números hasta el 34. Lo que ocurre es esto. Cuando yo tengo solo final, si yo le digo, enséñeme los 10 primeros números en la secuencia Fibonacci, me va a mostrar dos adicionales. Es decir, en vez de mostrarme hasta el 34, me va a mostrar hasta el 89. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque el primer número de la secuencia yo lo estoy escribiendo fuera del para, que es el 0. Este de acá. Entonces aquí hay que hacer un ajuste. Primer ajuste, -1. La segunda, porque vean que yo estoy comenzando a contar el bucle a partir del 0. Entonces aquí yo tengo que hacer uno de dos ajustes. O le digo que comienza a contar a partir de 1 o le resto -2 al final. Porque recuerden que a fin de cuentas, final simplemente marca el valor final del contador del bucle. No tiene nada que ver con la fórmula. Entonces, lo que yo les decía ahora es, si ustedes me preguntan, pero ¿por qué lo hizo así tan ambiguo? ¿Por qué no mejor nada más lo puso a contar a partir de 1 y luego -1? Y la respuesta es porque usualmente eso es un ejercicio para ustedes. Eso es un ejercicio que yo les dejo y yo les digo, ¿por qué final -2? ¿Ustedes por qué creen que hice eso? ¿Cuál sería una versión alternativa? Entonces ahí es donde yo espero que me digan, bueno, que inicien 1 y bla, bla, bla. Pero hoy, por motivos de cómo estamos avanzando este cuate, no lo hice. Y bueno, la otra pregunta que les hacía, si quieren me la pueden intentar responder, si no, no importa, nos podemos mover a la otra validación que les quería enseñar, es qué sucede en caso de que yo ponga 0, que me muestre 0 números. Entonces me dice, hay que probar. Ah, bueno, con el -2, me imagino. Eso es otra cosa que pueden hacer, ponerse ustedes a probarlo. Richard me dice, profe, valídelo para que no le metan cantidades tan grandes. No, de hecho es un buen ejercicio, ¿saben? Porque eso sí se puede. Digamos, yo podría hacer una validación acá en final. Hagamos esto. Se los voy a enseñar aquí rapidito y así aprovecho. Leer final. Y yo le digo, si final es mayor a... Es que no sé a partir de qué punto nos estaríamos excediendo. Pero digamos, por decir algo, vamos a una preguilla acá. 50 yo creo que no, no debería exceder, ¿verdad? Los primeros... No, los 50 dígitos sí exceden. A 15 dígitos. Sí, todavía aguanta más. Ah, dejémoslo en 25. Para no ponerme en esas tonteras y también porque honestamente me da un poquillo de pereza calcularlo y acordarme. Entonces digamos que 25. Hagámoslo acá. No exceda 25. No sé, por poner algo. Entonces, ocupo cortar ahí un poquillo más. A partir de acá. Ok. Entonces, si resulta ser que final es mayor a 25, entonces, ojo, mayor a 25, ¿verdad? Es decir, 25 sí se admite. O no, al revés. Hagámoslo así mejor. Que sea menor o igual a 25, para que sí admita 25 también. Entonces, que me haga todo el algoritmo. Si no, escribir. Se le advirtió que no podía elegir más a 25. O como yo les decía a ustedes, a mí usualmente me gusta, cuando yo codifico para mí, a mí me gusta poner, no sé, como tonteras que a mí me dan risa. Entonces, no, gracioso el hombre, ¿verdad? Entonces ya ahora sí, si yo pongo cualquier cosa menor o igual a 25, me lo ejecuta.
Si yo excedo 25, me dice, gracioso el hombre, ¿verdad? Y acaba el programa, me castiga y me dice, ya no más, se acabó. Si yo no quisiera que se acabara, yo esto lo tengo que meter en un bucle. Entonces yo puedo hacer algo así como repetir hasta que, no, final. Final sea menor a 25. No, menor o igual, porque incluye el 25 también. Entonces, ahora, cuando yo lo ejecute, si yo le doy un valor válido, me lo va a ejecutar y va a acabar, incluyéndome el 25. Si yo le doy un valor inválido, como 26, entré en un bucle infinito porque en algún lado me debe haber equivocado. ¡Ah! Por supuesto. Metí el repetir muy afuera. Digo, no incluye estas dos líneas en el repetir, que son muy importantes. Necesitamos que nos vuelva a preguntar qué queremos hacer, porque si no se nos va a enciclar. Se va a quedar pegado con un 25 infinito. Entonces ahora sí. 26 y ahora sí ahí está. Número debe ser menor a 25. Y va a seguir hasta que yo le dé un número que ya establecimos como válido. Ese son el tipo de validaciones que ustedes usualmente tienen que hacer en PS. ¿Ven? Uno, me dice Richard. ¿Uno en qué sentido? ¿Qué pasa si yo meto uno? Vean qué curioso que pasa si yo meto uno. Y si yo meto cero, a ver si me pueden decir por qué. Que de hecho ese cero está mal, pero habría que validarlo de otra manera. De hecho, eso es un ejercicio bonito, ahora que estamos viendo validación. ¿Por qué cuando meto uno y cero ocurre lo mismo? Que me responde con un cero. ¿Y cómo ustedes arreglarían el hecho de que si yo meto cero me escribe cero? Si considerando que la lógica implicaría que si yo escribo cero, él no debería escribirme nada. ¿Qué harían ustedes? Marvin me dice, después de leer final debería existir una validación porque no debería ingresar en la cantidad de dígitos cero. Ah, bueno, y Marvin ya me contestó. El mínimo a mostrar sería 1. Michelle me dice, ah, profe, es que estaba haciendo otra cosa. Michelle dice, porque está inicializando en cero. Exactamente. Sería tan sencillo como eso. Cuando yo escribo 1, esa es la otra ventaja de yo haber puesto aquí el -2 en final. Cuando yo escribo 1, final va a ser menor a 0. Entonces no me va a ejecutar el bucle. Entonces, si yo escribo 1, solamente me escribe el 0 ya preestablecido, digámosle. Pero, perfectamente, entonces, yo podría meter otra validación acá y decirle, si final es 0, entonces, de hecho, ocuparíamos que esto fuera falso. Ah, no los voy a sobrecomplicar nada más. Si final es menor a 1 y ya. Así de fácil y sencillo. Y, perdón, mayor a 1. A 0. Pasé como por 3. Perdón, es que tuve como 3 ideas diferentes. Porque en otros lenguajes en realidad yo hubiera hecho la validación diferente. Yo hubiera hecho una validación un toque más booleana. Es que la verdad, a mí me gustan mucho los booleanos, por si no lo han notado. Entonces, no hubiera creado una variable booleana, pero hubiera hecho una variable de tipo como más booleana, donde yo lo hubiera puesto a evaluar que si tal cosa fuera verdadera o falsa. Pero la verdad es que eso es sobrecomplicar el algoritmo. Entonces, mejor así nada más. Si variable final es mayor a 0, entonces que siempre escriba el 0.
Pero si variable final es 0 o menor, entonces no hay por qué nos escriba el 0. Entonces ya ahora sí. Dicho y hecho, si yo pongo 1 es mayor a 0 y me va a poner el 0. Cualquier número mayor me va a iniciar con el 0. Cualquier número que exceda el límite que establecimos, no lo va a recibir. Si yo pongo 0 nada más, no me muestra nada. Y si pongo menos 5, tampoco me muestra nada. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Donde dice muy bueno, pero sí hay que ponerle mente. Sí, es que a fin de cuentas de eso trata. Que ustedes practiquen todo este tipo de lógicas. Entendido, me dice Marvin. Excelente. Ok. Si alguien tiene alguna otra duda, tranquilos, ahí me lo... Porque no solo se puede complicar. Sí, y pasa. Vean que acá a mí me acaba de pasar. Pero también en parte a mí me acaba de pasar porque yo la verdad estoy pensando en otro lenguaje y lo que hago es traducirlo a PSInt. Pero igual eso no significa que a ustedes no les puede pasar. ¿Acaso uno siempre programa en un solo lenguaje? De no. Ustedes no saben en qué lenguaje van a tener que programar en un futuro. No todo se hace en C Sharp, no todo se hace en JavaScript, no todo se hace en Java, no todo se hace en Python. Entonces, siempre hay sutilezas. Richard me dice, profe, ahora se puede hacer uno que nos diga si el número ingresado es o no un número de Fibonacci. Podría hacerlo, pero me tomaría un poco más de tiempo porque tendría que modificar todo este algoritmo. Eso implicaría que no haríamos ninguno de los otros ejemplos que les tengo para hoy. Les voy a dar una versión rápida, así habladilla, de qué sería lo que buscaría hacer yo. Y los voy a dejar decidir mientras les explico qué quieren hacer. Los que quieran que modifique el algoritmo para evaluar si está o no dentro de Fibonacci, vótenme con un check. Los que prefieren que avance con otro de los ejemplos, pónganme una X. Y entonces ahorita me fijo a ver qué votaron. Pero básicamente lo que yo haría sería modificar. No, no, aquí no. Aquí no, una X acá para yo saberlos. Pero bueno, ya sé por lo menos que vos dijiste que no. Em, Básicamente lo que yo haría sería cambiar esto para que en vez de que me reporte la secuencia, sería que yo tome el número de psint y digamos que en vez de leer final, yo lea número. Entonces lo que hago es que en vez de escribir A más C, yo comparo número con A más C. Si en algún momento número es igual a más C, yo entro en una condición, en un sí, que me cambie un valor booleano a verdadero. Si para el final del bucle yo determino que el valor verdadero, perdón, que el valor booleano es verdadero, yo le contesto al usuario, sí, el valor está dentro de la secuencia. Si es falso, le digo, no está dentro de la secuencia. Sin embargo, hay una cosa que tenemos que considerar allí, y es que Fibonacci es infinito. Y no solamente Fibonacci es infinito, sino que ya vimos que el mismo PSInt tiene un límite. No podemos calcular más de 50, no, ni siquiera llegamos a los 50. No supimos cuántos, pero no llegamos a los 50. Entonces, esa sería otra limitación que habría que agregar, que tendríamos que decirle al usuario hasta tal límite, si está dentro de Fibonacci. Vamos a ver. Tengo un check. Ok, pero tengo 3X. Entonces, lamentablemente, vamos a avanzar. Ok, entonces, aquí tengo otro algoritmo. Este lo tenía planificado como un ejercicio. Es como de un hotel. Entonces, de hecho, creo que ya lo habíamos visto antes, solamente que no hicimos la validación. Yo les había dicho que luego lo íbamos a trabajar para hacerle precisamente esa validación. Entonces, vean que en este algoritmo, ¿verdad? Yo llego y declaro, bueno, variables. Yo tengo descuento, monto total, monto descuento, monto compra, porcentaje de descuento, todos como reales. Llego y defino cédula como tipo entero, defino nombre cliente y tipo cliente como carácter, tipo cliente reporte como cadena y error como uno lógico. Entonces vean que yo llego y tengo acá en lectura de datos, ingrese nombre del cliente, ingrese número de cédula, ingrese monto total, bruto de compras, monto compra.
Entonces, vean que aquí entramos en una condición un poco compleja, donde yo llego y digo, si el monto de la compra es mayor a 10.000, no sé, digamos colones, por decir algo, entonces entramos en una segunda evaluación anidada, donde llega y me dice, si monto de compra es mayor o igual a 10.000, pero resulta ser que también es menor o igual a 20.000, es decir, básicamente esta evaluación de acá lo que está evaluando es si el monto de compra se encuentra entre el rango de 20.000 y 10.000 colones, ¿verdad? Porque son las dos evaluaciones que implica, obtiene un descuento de un 0.1%. Porque vean, bueno, no importa, sí, descuento obtiene un valor de 0.1, ¿cierto? Si no, esto implica que estaríamos en un rango mayor o igual a 10.000, pero que no es mayor a 20.000. Es decir, para entrar en esta parte, implica que el monto de la compra es mayor a los 20.000 colones. El descuento es de un 0.15, ¿cierto? Y si no pasa ninguna de estas cosas que se evalúa desde acá, vean que acá entonces se saltaría todas estas, nada más sería la evaluación, en cuyo caso fuera una compra menor a 10.000 colones, el descuento es de un 0.05. Saben qué gangota, siempre hay descuento, indiferentemente de qué. Entonces, vean que el siguiente paso llega y dice, escribir, indique el tipo de cliente, N normal y F frecuente. Entonces ya ahorita vamos a ver que la gangota no es tan buena como nosotros creíamos, perdón. Lo que se conteste se lee como tipo de cliente. Entonces, llega y evalúa si tipo de cliente es igual a N o tipo de cliente es igual a F, entonces, vamos a separar esto un poco más. Entonces, vean que acá entonces ya estamos evaluando que nos haya contestado con una de las dos variables. Esto es un error, esto. Si ese paréntesis se me fue ahí. Con una de las dos caracteres que le pedimos que contestara. Es decir, le dijimos básicamente, vamos a cambiarlo acá nada más para que sea más obvio. F o S. Si es N o es F, luego llega y me evalúa. Si tipo de cliente es N, lea que el tipo de cliente para el reporte es normal y el descuento obtiene descuento más 0.1. Pero si no, es decir, si tipo de cliente es F, ojo que aquí esto implica solamente que tipo de cliente pueda ser F, porque vean que acá adentro solamente entramos si tipo de cliente es N o es F. Si no es ni N ni F mayúscula, nunca ni siquiera entramos acá. Pero si es N o F, pero resulta ser que no es N, quiere decir que es F. Nuevamente, vamos siguiendo la lógica. Tipo de cliente para el reporte se marca como frecuente, en cuyo caso descuento obtiene el valor previo de descuento más 0.15. Si resulta ser que que tipo de cliente no es ni N ni es F, entonces caemos en este sector donde llega y nos dice, escribir error, por favor responder con N para normal o con F para frecuente. Mira, es un nombral, typo. La respuesta es sensible a mayúsculas. Fin sí. Ahora vienen los resultados. Vean que acá nada más llega y dice, si error es desigual a verdadero, es decir, si error es falso, si no hubo ningún error, vean que error se convierte en verdadero solamente cuando caemos acá, cuando no nos contestan ni N ni F, entonces llega y dice, porcentaje de descuento obtiene descuento multiplicado por 100. Monto de descuento obtiene monto de compra multiplicando a descuento. Monto total obtiene monto de compra menos monto de descuento. Vean que aquí precisamente estoy haciendo conversiones de fórmulas tales
como las habíamos visto, solamente que un poco más sencillas. Estamos utilizando variables como con las que ustedes les pusieron a ustedes. Si este fuera un trabajo para ustedes y ustedes les dicen el monto total se calcula a partir del monto de la compra y el monto de descuento, vean que es justamente lo que estamos haciendo acá. Monto total se calcula con monto de compra menos monto de descuento. ¿Cómo calculo yo cada uno de estos? Bueno, aquí sale. Monto de compra, ¿cómo lo calculé? Arriba, ¿verdad? Habíamos obtenido el monto de compra. Se leyó directamente del usuario acá. Monto de descuento, ¿cómo lo obtuve? Bueno, vean, aquí está. Monto de descuento yo lo obtuve multiplicándole monto de compra al descuento. ¿Cómo fue que obtuve el descuento? Bueno, el descuento dependía de todas estas variables que acabamos de evaluar, ¿recuerdan? Evaluamos cuánto fue el monto de compra, evaluamos qué tipo de cliente era y a partir de eso calculamos el descuento que lo multiplicamos a monto de compra para obtener el monto de descuento. Porcentaje de descuento, ¿cómo lo obtuvimos? Eso es una variable constante. Acuerden que el monto de descuento lo obtuvimos sencillamente. Una vez que ya obtuvimos el descuento en decimales, le multiplicamos 100 para obtenerlo en porcentaje. Entonces luego llega y escribe nombre de cliente, cédula, bla, 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 y hace todos los reportes. Ok, voy a ver ahí qué me dijeron porque hay varias dudillas y luego progresamos a que yo les haga las preguntas de qué es lo que ustedes harían ahí para realizar la pequeña optimización, que de hecho era más pequeña de lo que yo recordaba. Ya está casi resuelto lo que es toda la evaluación de variables. Me dice Marvin, Pablo, ¿podrías explicarme la diferencia entre las variables carácter y cadena? ¿En qué tipo de dato a ingresar se recomienda más una o la otra variable? Marvin, esa es una pregunta muy bonita porque vieras que PSInt es muy malo para explicar esa diferencia. En PSInt yo puedo ingresar eh, tanto cadenas como caracteres y para él es lo mismo. Yo aquí perfectamente yo pude haber hecho esto. O yo pude haber hecho que esta variable cadena fuera carácter. Pero ¿qué ocurre? Eso está mal, porque eso no es así. Si vos intentas hacer eso más adelante en un lenguaje de programación, te va a tirar error. Porque ocurre lo siguiente. La diferencia entre una cadena y un carácter es que, déjame borrar esto. Bueno, te lo voy a ir diciendo. Un carácter es un dígito o una letra aislado. Esto es un carácter. Esto es otro carácter. Esto es un carácter. Bueno, puede ser un carácter o puede ser un número, pero si lo leemos como dígito es solamente un carácter. ¿Qué pasa? Si yo hago algo como esto puede ser una de dos cosas. Son o 3 caracteres o es una cadena. Entonces, ¿qué es una cadena? Una cadena es un conjunto de caracteres. Entonces, ocurre lo siguiente. Cuando yo tengo una variable cadena, yo le estoy indicando al lenguaje de programación, solo que PSInt es sumamente alcahueta y los mal acostumbra, que yo voy a guardar algo como una palabra, las cuales usualmente se guardan con comillas dobles. Esa es otra cosa con la que PSInt los alcahuetea. Si yo voy a guardar una variable carácter, yo voy a guardar únicamente un solo carácter, único, que usualmente se guarda con comillas simples, no dobles. En un lenguaje de programación que no sea PSInt, por lo general, si ustedes hacen algo como esto, les va a tirar error porque les va a decir que esto es una cadena y lo estamos intentando guardar. Primero que todo, lo estamos intentando guardar en una variable de tipo carácter, perdón. Segundo que todo, con las comillas no indicadas. De la misma manera, entonces, si esto es una cadena, pero igual yo lo intento guardar de esta manera, te va a decir que aquí hay algo raro. O si yo hago algo como esto. Si yo hago algo como esto, yo le estoy diciendo que yo en la variable carácter, ojo, esto es algo muy interesante, me tira error porque yo estoy intentando guardar la cadena de un solo carácter en la variable carácter. ¿Por qué? Porque al yo colocar comillas estoy implicando que esto es una cadena, solo que es una cadena de un solo carácter. Porque yo incluso acá puedo hacer esto también. O incluso puedo hacer esto. Aquí yo lo que estoy guardando es una cadena vacía. Entonces, uno al lenguaje de programación usualmente lo que tiene que hacer es especificarle bien qué estoy guardando yo para cada cadena. Perdón, para cada variable. Ya sea cadena o sea carácter. Ya.
Entonces, PSINT los alcahuetea mucho con eso. Ustedes pueden hacer casi que lo que quieran, pero yo considero que eso no debería ser así porque es una mala práctica. Porque luego, cuando pasen a lenguajes de computación de verdad, se les hace un enredo. Espero haya quedado claro. Miss Malvin, entiendo carácter es solo una letra. Si tengo esta variable, ingreso dos letras, PSINT debe dar error. Es que no lo he revisado. Es eso mismo. PSINT no te va a dar un error, pero es porque PSINT es un súper alcahueta. Debería darte un error, pero no lo hace. Michelle me dice, ¿puedes explicar brevemente lo de falso a verdadero? Sí, por supuesto, Michelle, pero ¿qué exactamente de falso a verdadero? ¿Estamos hablando de esto, de error, o me estás preguntando por las variables booleanas en general? Me dice, tú dices que cambiaste algo que era verdadero a que fuera falso. Aquí en este algoritmo. En este algoritmo lo que hice fue esto, error. Digamos, la única variable aquí, si me estás hablando de este algoritmo, la única variable es error, que error es un booleano que estamos usando sencillamente como evaluación. Error es un booleano, ojo que es un booleano que ni siquiera lo inicialicé. Si no hay ningún error, si el cliente me mete N o F tal y como debió haberlo hecho, error no se inicializa. Entonces, cuando llega a visualizar acá error, de hecho, por si, pues igual es una mala práctica, así deberíamos inicializarlo. Hagamos que error inicie como falso. Y ahora sí. Cuando el cliente llega acá, como error no es verdadero, entonces me despliega los resultados. Pero si error es verdadero, entonces lo que hace es que se salta los resultados. Digamos, velo acá. Si yo ejecuto esto rápidamente y digo, Paolo, cualquier cosa, y el número de compras, bueno, no importa, también porque es un ejemplo. Y si yo no le pongo ni N ni F, ve que me dice error, por favor responder con N para normal o con F para frecuente. Y me acaba el algoritmo. Pero si yo sí lo hubiera ingresado a algo correcto, como F de frecuente, ve que ahora sí me desplegó los resultados. Entonces, la pregunta que yo les hacía es, ¿qué cambio le harían ustedes a este algoritmo para que fuera más eficiente? O para que no fuera así como tan extraño. Ah, ya me acordé de hecho cuál era la validación que les quería enseñar. De hecho, este algoritmo no lo habíamos visto. El que habíamos visto era el de la calculadora, creo. Que ese fue el que no hicimos. Ah, no importa. Seguimos con este. Este es más bonito, de por sí me gusta más. Pues Andrés me dice buenas noches, los dejo porque tengo que salir a trabajar. Feliz y muy buenas noches. Explicaciones por calidad. Dice, bueno, no sé si ya se fue, pero igual ahí queda en la grabación. José Andrés, mis disculpas que no pude ver ahí donde te despediste. Muy buenas noches. Me alegra que te hayan gustado las explicaciones y mucha suerte en el trabajo. Yo sé lo que es tener que trabajar el turno nocturno. Muy cansado de eso, la verdad. Yo duré casi 2 años en un turno nocturno. A ver, Michelle me dice, ok, sí lo de error. Ah, bueno, sí, esto de error. Ah, ok, aquí ya me dijo que gracias, con muchísimo gusto. O Andrés me dice, antes lo puedes pasar para tenerlo. Sí, por supuesto, ya se los paso. En ese momento no se inicializa. Sí, digamos, no estaba inicializado, pero igual es mala práctica. Sería mejor, sí, inicial. De hecho, como especie de quisquilloso, vamos a ver si en esta actualización me lo corre. Opa. ¿Qué? ¿Por qué borré monto de descuento? ¿En dónde? 124. ¿Qué le pasa? No me di cuenta en qué momento. ¿Será que metí un typo? Error falso, verdadero. Ah, línea 4 me está diciendo, ok. Entonces, ¿cuánto ya está?
Ah, mira. ¿Esto de dónde apareció? Como numérica. ¿En qué momento hice yo eso? Ah, misterios de la vida. Eh, sí, quería ver qué pasaba si yo eliminaba esta línea con la nueva actualización de PSInt. Ah, sí, perdón. Dije que enteros. Y ahí está, me tira error, variable no inicializada. Entonces sí, esto no debería ser así. Así debería ser. Inicializarlo en falso por si acaso. José Andrés me dice un repetir. Ajá, pero ¿dónde meterías vos ese repetir? Marvin me dice, en caso hay que tener cuidado porque estamos solicitando un carácter en mayúscula y el usuario puede ingresar la letra minúscula. Hay que ver si le permitimos o no ese ingreso. Así también que no permita ningún otro carácter de tipo al que requerimos. Pues sí, exactamente. Digamos, una de las cosas que podríamos hacer es, ¿verdad? Vean que, bueno, sí, se los voy diciendo porque ya son las 9. Acá le decimos que es sensible a mayúsculas, pero se lo decimos una vez que cometió el error, no se lo decimos acá. Entonces, sería útil poner acá la especificación. Eso como primera entrada. Segundo, sería también útil que en vez de castigarlo con cerrar el programa, que precisamente, me imagino que eso era lo que se refería acá José Andrés, estemos englobando esto en un repetir. Y que repetir se esté ejecutando hasta que error lo puse como mayúscula, ok, tenga un valor de falso, es decir, que no haya errores, ¿cierto? Por último, una última optimización que usualmente me gusta preguntarles para ver si alguien se llega a dar cuenta o no, es la siguiente. Como yo ya estoy englobando este error acá, ¿verdad? Este error ahora el algoritmo nunca me va a continuar a menos que sea falso, ¿cierto? Es imposible que nosotros lleguemos a este punto a menos que error sea verdadero. Eso quiere decir entonces que ya no necesitamos este sí entonces. Se vuelve un desperdicio de recursos hacer esa evaluación. Entonces, perfectamente podemos hacer esto. Ya no nos hace falta esa evaluación porque este bucle no lo soluciona todo. Pero bueno, vamos entonces a ir ya cerrando la sesión de hoy. Los otros ejemplos me quedarán para el martes, supongo, a menos que el martes quieran ver otra cosa. Y antes de, sin embargo, antes de cerrar, siempre les pregunto si alguien tiene alguna duda en específica o incluso con este mismo ejemplo, algo que no hayan entendido bien o que quieran que modifique o qué, yo con muchísimo gusto. Si alguien está pensando o escribiendo algo, porfa, levánteme ahí la manilla para yo saber. Ok, pareciera que no. Estamos todos volando hoy. Me gusta eso. Significa que vamos bastante bien. Ok, entonces, igual como les digo, ¿verdad? Si a alguien se le ocurre alguna duda a medio camino, no crean que porque yo empecé a cerrar la sesión es que ya se acabó el tiempo. Ustedes siempre, yo al final me fijo constantemente al chat por si acaso alguien me escribe. Entonces, pero bueno, indiferentemente, voy a ir cerrando. Les agradezco mucho por haber venido hoy. Espero les haya sido de provecho y que les haya servido. En un principio estaba un poco preocupado porque vi que solo se metieron como 3 o 4, pero me gustó que, bueno, a lo largo de la sesión ahí se nos fueron incorporando. Entonces, eso, eso fue agradable, digamos, me dio sentirme mejor. Acá al final acabamos con más gentecilla. Les recuerdo que estas sesiones entonces fueron, bueno, están siendo grabadas y las estamos subiendo al canal de YouTube para que ustedes las puedan volver a reproducir, las puedan revisar y todo lo demás. Se me olvidó que les iba a pasar el ejemplo. Voy a marcarlo acá para pasarlo ahorita, pero igual voy a seguir cerrando. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, con lo del canal de YouTube. Las sesiones se van subiendo entonces a lo largo de las siguientes 48 horas. Eso significa que las podrían estar encontrando en algún punto a lo largo de mañana o pasado.
Y recuerden que también el canal de YouTube está ahí para ustedes, no solamente para las sesiones, sino que la idea es que ahí a ustedes se les suba ejemplos y recursos tanto de esta como de otras materias para que ustedes lo puedan aprovechar. Entonces, pues bueno, vamos a ir acabando acá, voy a ir cerrando la grabación.